Durante millones de años, el agua construyó esta frágil corteza de vida que habitamos, permitiendo el sostenimiento de un ecosistema diverso y particular en este planeta. Somos de agua, somos parte del código biológico que permite la vida y las relaciones entre los vivos. Hace miles de años, Bogotá era un lago que llegaba a 60 metros de profundidad, pantanos, lagunas y ríos bajo el páramo más grande del mundo, el Sumapaz. 200.000 hectáreas mantienen el agua entre su piel. Flora y fauna viven en medio del silencio y el frío. Era un territorio de agua. Es decir, hay un poco, hay que entender como el escenario de la geología de la gran casa en la que vivimos, ¿cierto? Digamos, podríamos como tomar un poco de referencia 3 millones de años atrás, que es un poco lo que la ciencia, el conocimiento, a partir de la geología, de la geografía, ha ido reconstruyendo, ¿no? Entonces, en ese momento era un mundo de agua, literal. Ahora, ¿qué había en el agua? Pues seguramente muchos microorganismos, bueno, especies que se fueron también desapareciendo, pero que dan vida posteriormente a la vida misma en otros escenarios, en otras puestas. 3.000 años un poco lo ubicamos porque surgen las montañas, digamos un ejercicio cataclísmico, surge la geografía de los Andes y específicamente lo que son los cerros tuterales de lo que después va a ser este espacio de geografía y de ciudad. Entonces era un mundo de agua, un mundo de agua en el que hace 17.000 años, incluso los últimos datos nos plantean hace 20.000, 23.000 años, aparece ya grupos humanos en este territorio. El agua hizo de estos terrenos un lugar de gran fertilidad que daría hospedaje a los grupos de humanos que se asentaron en este territorio, los pueblos originales ancestrales. Techotiba para entonces era un conjunto de pantanos y lagos que formaban parte del cercado de Bosa. Pues los pueblos que habitaban este territorio eran pueblos de lo que se va construyendo como, o pensando, o mirando como la gran nación muisca o chipcha, ¿cierto? Pueblos anclados en la geografía, del entorno, para el caso particular nuestro, del río Funza, del río Bogotá, ¿sí? Y que tiene un corredor que se extiende hasta Boyacá, es decir, por eso la nación muisca está anclada en toda una geografía, ¿sí? Y tiene que ver también cómo interlocutan, comercian o hacen trueque con grupos poblacionales que estaban hacia la zona, digamos, de lo que hoy son los departamentos de Tolima, Tolima fundamentalmente, y la parte de abajo de Cundinamarca. Entonces, pobladores anclados en el agua, ¿sí? Pobladores que se movían dependiendo de los ciclos del agua, es decir, todavía en el territorio hay pequeños vestigios de canales, ¿sí? Que si bien han sido algunos hoy escondidos, entubados, otros todavía están ahí, pese a que están llenos de mierda, de basura todo el tiempo. Pero esos canales son un poco la mirada de cómo las comunidades modelaban o moldeaban el territorio para sus usos de agricultura en ciertos momentos. Ahora, en la geografía específica de Techotiba, pues aquí no hubo grandes grupos de pobladores, ¿sí?
Parece ser que hubo grandes grupos en Bosa, Soacha, eh, Intiba, Ontibón, Fontibón y más hacia el norte, digamos, todo el corredor. Pero hay algo que es importante y es como los nombres muiscas que tienen todos estos territorios nos denotan una cultura en torno al tema del agua. Todos tienen un significado que tiene que ver con el gran corredor del agua, que es el río Funzá, que es el río madre de la sabana, ¿sí? Entonces, claro, el escenario de respeto por el agua, porque era cotidiana, el agua era sagrada y obviamente no se podía ensuciar. Además que la vida sencilla y tranquila que tenían estas comunidades hacían que efectivamente no hubiera el concepto que hoy tenemos de basura de consumo que hace que todo el tiempo se... En ese escenario, digamos, las comunidades son comunidades ligadas naturalmente a la naturaleza, o sea, son parte de la naturaleza. Las culturas humanas, a partir de las mitologías, de todas esas construcciones culturales, van construyendo, interpretando ese cataclismo, ¿sí? Y van construyendo sus dioses, ¿sí? Entonces, digamos que la parte, o más bien el desagüe de este gran mar, ¿sí? Se da a partir de esa interpretación con un dios castigador que es Chiminigawa, ¿sí? Que castiga, digamos, a la nación, al grupo muisca, y el dios civilizador que es Bochica, el cual rompe con su vara la zona del Salto de Tequendama. Es una interpretación de la geología, de cómo la dinámica de un cataclismo que va construyendo unos escenarios. La aparición de los grupos humanos, ¿sí? Por ya proceso migratorio, bueno, en fin, se da en un escenario del agua todo el tiempo, de pantanos, de lagunas, de un continuo del agua, ¿sí? Y ese continuo del agua, digamos, tiene una visión hasta cuando, o más bien tiene una percepción y un cuidado y una protección, porque recordemos que los grupos ancestrales, los grupos de comunidades que caminaban antes que los invasores, pues para ellos el agua y lo que había en el agua eran parte de sus dioses, ¿sí? Con las ranas aprendieron a contar, es decir, toda esa manera de interpretar y de vivir integralmente con la naturaleza determina una apuesta de orden en un territorio, de pensamiento y construcción en un territorio, que un poco la imposición va a llamar después lo civilizatorio. Por eso ahí hay un choque, digamos, entre cómo se pensaba, se ordenaba un territorio, se vivía en un territorio, en una integralidad con la naturaleza, y cómo desde Occidente se impone un modelo civilizatorio, ¿sí? Entonces esa es un poco la mirada hasta antes de la llegada de los invasores. Un continuo de pantanos, que incluso se traslada mucho tiempo después, casi que uno podría decir que empiezan a ser afectados de manera sistemática después de siglo XVII, XVIII, y en el XIX hay un desastre que aún no hemos comprendido, pero que lo vivimos todo el tiempo, es la desaparición del agua. Porque la entierran, porque la patean, porque la ensucian. Sí, de hecho el invasor considera el agua como algo sucio. Hay crónicas, los cronistas que son también invasores, plantean, digamos, todo el tema de lo que era el centro, los pobladores allí, y eran zonas nauseabundas, porque utilizaron el río, el Bicachá, era la zona para tirar inmundicias todo el tiempo. Entonces ahí hay una apuesta de dos mundos, uno integrado a la naturaleza y un mundo que impone una mirada desde lo occidental y que niega la naturaleza, o sea, que está en contravía, que la utiliza como parte de un bien que se va a convertir en mercancía. La conquista de América trajo una exagerada concentración de recursos para la creación de empresas e industrias en las ciudades. Los invasores arrasaron con todo sin tener en cuenta las tradiciones y rituales de las comunidades. Construirían entonces sobre el agua y a eso le llamarían desarrollo.
Entonces uno observa el territorio y encuentra que el río Pucha está en la mayor parte canalizado o está entubado, está perdido, o cuando no está entubado, está profundamente contaminado, ¿no? O canalizado. Si uno hiciera un recorrido de lo que implica, digamos, el Pucha en nuestro territorio, encuentra que está canalizado hasta gran parte, ¿sí? Hasta aquí ha dado ya acá abajo, a la Cali, creo más o menos, y ahí para abajo discurre, pero es un río negro. Río negro en términos de la basura que le ha tirado un modelo. El río Tunjuelo aquí abajo, pues está en la misma circunstancia. Los pantanos, que después llamaron humedales, están agonizando. Entonces el agua empieza a ser impactada de manera brutal por el invasor, por quien llega. Monta sus escenarios, digamos, de viviendas sobre ellas, empieza, digamos, a casi que a denigrar de ella, si se quiere utilizar el término, y es plantearla que son sitios donde lo sucio, lo no saludable está todo el tiempo, ¿sí? Eso le va dando argumentos efectivamente para ir excluyendo el agua, no solamente de la ritualidad y de la vida cotidiana de las comunidades, sino para ir construyendo sobre el agua. De hecho, la ciudad, ¿sí? Que tiene, digamos, una memoria y una historia por allá que parte, para el caso del territorio de 1920 del siglo pasado, cuando se construye el aeropuerto Techo, cuando años después se construye banderas, en todo ese juego, digamos, de, de un territorio que va entrando al desarrollo, nos venden la idea, se hace sobre el agua, ¿sí? Se hace sobre el agua, entonces se canaliza, se tapona, le meten escombros de todo tipo, y entonces sí, surge un escenario dramático, y es que hacia los años 30, 40, lo que después se va a conocer como humedales, era parte permanente de esta geografía. Digamos, en 30, 40 creo que eran 8.000 hectáreas de humedales o de pantanos en esta geografía, digamos, del Tunjuelo hacia la zona del río Salitre. Entran los años 60 y eso se reduce drásticamente hasta el momento de hoy. La última inundación del escenario en el 79 marca uno de los últimos grandes aguaceros de la sabana y se rompen los jarillones, que son montañas de basura construidas sobre el río para que no salga a sus zonas naturales, y termina impactando estos territorios, ¿sí? Parte de la tragedia de esos pantanos, de lo que llaman la vaca, se da a partir de ahí, porque poblaciones desplazadas para acá terminan siendo ubicadas ahí, pero siendo coto de caza de los negociantes que revenden y venden y venden los territorios, ¿no? Los tierreros, ¿sí? En un territorio del agua. Y es que la llamada civilización, la imposición de unos valores que no son propios de las comunidades, arrasan sistemáticamente con la vida. Y lo ponen en un escenario que incluso no lo venden hoy en día, son recursos naturales. Pero uno se preguntaba, las comunidades hablaban de recursos no renovables. No, las comunidades ancestrales caminaban con la naturaleza. Para ellos la vida no eran recursos, no era una mercancía, ¿sí? Sino era simplemente parte del cotidiano. Yo cogía, pedía permiso, ¿sí? A la planta, utilizaba la que necesitaba, no más, ¿sí? Y lo demás devolvía a la tierra, ¿sí? El invasor obvia todo esto y nos monta modelos de ciudad que son europeas, metidas en el trópico, que son catastróficas, ¿sí? Es decir, caóticas. La cuadrícula mental se traslada a la cuadrícula geográfica. De hecho, todavía subsiste, mucho más entronizada, las subpesetas, las localidades, las subpesetas son esa cuadrícula que nos legó la invasión y la postura de ciudades en estos tiempos. Todo en contra del agua. Digamos que vale la pena intentar hacer como mención un poco
El agua para los indígenas era parte de su ritualidad, parte de su construcción cultural. Y eso se antepone o se opone mejor a la ritualidad y a la imposición que trae el invasor. Es decir, el- las comunidades para ellas eran sagrados los árboles, el nogal, el cedro, el agua misma, y sus ritualidades iban enfocadas en ese sentido. El invasor que trae la espada y la cruz, o sea, trae unos dioses, o un dios mejor, que no es el dios de las comunidades que habitan el territorio. Por lo tanto, se empieza a dar una guerra sistemática contra lo que representa los dioses, o mejor, los elementos protectores de estas comunidades, ¿sí? Los árboles, el agua. Para preservar la vida en el territorio, es fundamental cuidar el agua, asumirla como origen de nuestro ecosistema. Debemos recuperar los corredores de agua, abrir espacios para la biodiversidad que camina alrededor de ellos, recuperar los bosques naturales a partir de la organización con la comunidad. Debemos asumir el conteo de nuestro territorio para defender la vida, que en últimas es la que está en juego. O sea, cómo conectarnos en estos tiempos y cómo hacer acciones que nos permitan efectivamente conectarnos de nuevo con la naturaleza, conectarnos de nuevo con el agua, entendiendo que somos territorios del agua, ¿sí? Fundamental que ese discurso que a veces nos venimos echando, que incluso se plantea desde una administración, ese ordenar en los territorios en torno al tema del agua, tenga una consecuencia real y puntual en el escenario del cotidiano. Creo que hay un asunto que la grandilocuencia de la administración ha planteado todo el tiempo, y es lo ambiental. Nada más un pequeño referencia, por ejemplo, a lo que significa hoy el eslogan, llamémoslo así, de esta administración, pero que en contravía todo el tiempo se afectan los pequeños o lo que queda de humedales, se afectan los cerros orientales, es decir, hay un corredor que lo llaman corredor de las mariposas, que efectivamente afecta el agua, se afecta el Tunjuelo o el norte en la cuenca del Bogotá cuando se construyen puestas de vivienda allí, se sigue impactando el río en una macrociudad de estas, donde 9, 10 millones de habitantes, por una política errada de las instituciones, de la administración, la mierda se lava con agua pura, y esa agua termina, o esa mierda termina contaminando el río. Es decir, uno lo que cree es que no vale la pena seguir generando esos grandilocuentes discursos si en lo cotidiano y en la práctica la cultura de los ciudadanos no cambiamos, ¿sí? O sea, no entendemos que los juegos deben ser otros. Y pasa por varias cosas, entre otras, cómo utilizamos el agua en nuestros espacios de vivienda. Eso pareciera ser algo que no tiene nada que ver porque yo para eso pago factura. Podemos argumentar, no. Es decir, eso pasa con cómo nos lavamos, cómo lavamos la loza, cómo no seguimos comprando agua embotellada, cómo exigimos que el gobierno, cualquiera que él sea, rescinda los contratos de operadores que se siguen robando el agua del Chingaza para empacarla, ¿sí?, en botellas y venderla en los macromercados o supermercados o tiendas de barrio, ¿sí? Eso pasa porque esas cosas que son minucia,
pero que en últimas contribuirían a construir unos referentes culturales diferentes. En esa dinámica, digamos, a veces uno espera que eso que llaman construcciones de la política pública, de lo grandilocuente, es un problema de otros. No, eso es un problema de todos. Y por ejemplo, el escenario de construir de la cotidianidad todo este tipo de puestas, desde la producción de algunas plantas que son para la vida, así las consumamos nosotros, pero son para la vida, del hecho de que este tipo de puestas de construcción cultural impliquen hacer una cosecha permanente de agua, es decir, no hacer la famosa agricultura urbana y conectar una manguera del acueducto para tirarnos el agua potable para otro, nada, o sea, eso pasa por la minucia, pero aquí está tal vez la clave de poder transformar una época y un territorio. O sea, recuperar efectivamente la memoria del agua en un territorio. O sea, que entendamos que los humedales, que los ojos de agua, que las pocas lagunas que tenemos en el territorio son parchaderos de la vida, ¿sí? Y convirtamos eso efectivamente en puestas de la vida, no en puestas del negocio de quien administra la humedal o quien administra el parque o nada. Por ahí pasa el tema si queremos retornar y aprender que no es, o sería muy complejo, pero tiene que ver con el cómo vamos hacia adelante de lo antiguo. O sea, las comunidades que caminaron siglos atrás en una armonía con la naturaleza. Tal vez ahí hay una clave para acercarnos a esa mirada.